Decíamos entonces ayer, decíamos anoche, que Eva buscó el árbol que tenía un fruto que Dios les había dicho que no comieran. Ella quiso ver qué clase de árbol era ese, qué clase de fruto era. Se está grabando, aceptar. Y entonces el diablo aprovechó porque Eva se acercó al árbol y ahí estaba la serpiente que estaba poseída, con la del diablo la usó como un medium o como medium. Y en, en, en realidad nosotros podemos notar que es peligroso cuando Dios da una orden, cuando Dios da un mandato, cuando Dios dice qué es lo que Él quiere de nosotros y nosotros no lo hacemos. Los resultados fueron claros. Eva comió del árbol y fue la primera misionera que el diablo usó aquí en este mundo para conquistar a Adán. Eva fue y habló con Adán y le dio el fruto que ella había comido y Adán comió. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 y el versículo 14. Y me voy a brincar un pedacito porque me parece que ya es un poco tarde. Faltan 18 minutos para las 7. Ok, entonces dice el verso 14 en Génesis 3. Dios el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos. Ansiarás a tu esposo y él dominará sobre ti. Al hombre, o sea, a Adán le dijo: Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, de tu mujer, y porque comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, yo quisiera que nosotros pensemos bien acerca de las consecuencias que tuvo este descuido, esta situación tan extraña en Adán y Eva. Pero sí quiero decirles que los juicios de Dios señalan acciones graves. Nosotros cometemos acciones graves y Dios las señala a través de juicio. Además de juicio, el Señor pone remedios sumamente severos. Lo estamos leyendo. Una situación grave, Dios interviene en un juicio correcto de parte de Dios y da soluciones y remedios graves, severos. Grave era la acción, severo es el remedio. El Señor maldijo la serpiente. El Señor maldijo la tierra. Entonces, hermanos queridos,
no debemos de tomar en poco las cosas que Dios ordena que no debemos hacer. En este verso 22, estamos en Génesis 3, 22 dice, Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. O sea, Dios hablando con las otras dos personas. En este caso es Jesucristo, que está hablando con el Espíritu Santo y hablando con el Padre. El Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Así, ahora, evitemos, hablando de Adán, evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y que coma y viva para siempre o eternamente. Por esa razón, dice el 23, el Señor lo sacó del jardín del Edén. ¿A quién? A Adán. Lógico que a Eva también. El Señor lo sacó del jardín del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, en el jardín del Edén había un árbol y el que comía de ese árbol vivía eternamente. Ahora, notan ustedes que entonces Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén, puso ángeles que no permitían la entrada y una espada que se revolvía de un lado a otro cuidando la entrada al paraíso, al jardín del Edén. Adán y Eva habían pecado. Se habían puesto de parte del enemigo de Dios. Era una rebelión contra Dios y un apoyo hacia Satanás. Génesis, estamos ahí, vamos al Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron en plural, ¿tomaron qué? Díganme ustedes, ¿qué tomaron? ¿Me están escuchando? Por esposas las que más agradaban. Tomaron por esposas. Quiere decir que eran varias mujeres que tomaban los hombres para tener varias mujeres para ellos. En el versículo 5, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era, ¿cómo era? Solo Continuo. ¿Era cómo? Continuo. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, de los hombres, era de continuo solamente al mal. Eso fue lo que Dios vio cuando se multiplicaron los seres humanos en el mundo. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que los hombres
solamente tenían una inclinación al mal. Solo lo malo. Querían, solo lo malo les gustaba. Versículo 6. Al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El Señor dijo, ¿quisiera alguno de ustedes leer el versículo 7? ¿Qué fue lo que Dios dijo cuando vio la maldad de los hombres en una forma tan profunda? Dijo, Verso Y el 7. borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a repetirlo, por favor. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el Ok, reptil. gracias. Dijo Dios, borraré a los hombres y a las bestias, a los reptiles, a todos los. Ok. En el verso 7 y 8, ahora dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios estaba a punto de quitar todo ser viviente de esta tierra. Ahora, versículo 13. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. El 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. Ahora léame el 12. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el verso 11. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué les parece? O sea, yo no quiero que ustedes noten el cuadro que la Biblia nos está presentando a consecuencia del pecado de Adán y Eva, a consecuencia de lo que Satanás logró, a consecuencia de la desobediencia que se convirtió en una rebeldía contra Dios. A consecuencia de eso, la tierra se echó a perder, se corrompió. El ser humano tenía una inclinación exclusiva solamente al mal, a lo malo. La tierra estaba corrompida, podrida en pecado. Entonces Dios toma una decisión. Yo quisiera que ustedes comprendan lo que les dije antes. Los juicios de Dios siempre señalan las acciones graves. Los juicios de Dios señalan acciones graves. Por esa razón, el remedio es severo. Los remedios de juicio divino son severos porque las acciones son graves. ¿Estamos claros? Ok. Entonces Dios le dijo a a Noé en el versículo 13. Estamos en Génesis 6, verso 13. Así dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia
a causa de ellos, o sea, de los hombres. Por eso los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de resina. Harás aposentos en el arca, la embetunarás con brea por dentro y por fuera. ¿Ok? Ahora siguen las medidas, las medidas que Dios le da a Noé para el arca. Vamos a continuar leyendo entonces, ahora del verso 6:19. Ok. Ok. Vamos al verso 17 de Génesis 7. Génesis 7, el verso 17. Dice así el verso 17. Y El fue diluvio. Sí, léalo, por favor. Está bien. Gracias. y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Siga, siga. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El 19. Y las Siga, aguas hermana, siga. crecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Vamos a repetir ese 19, por favor, repitamos. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron, debajo de los cielos, todos fueron cubiertos. Ok, yo lo voy a leer en esta versión mía. El agua subió mucho en extremo sobre la tierra. Todos los montes altos que habían debajo del cielo, todos los montes altos quedaron cubiertos por el agua. Mucho gusto, hermana. Ok, ahora, ¿qué dice el verso 20 y 21? 22, léalo, por favor. Del 20 al 22. El agua subió 7 metros encima de los montes. O sea, los montes más altos que había sobre la tierra, los picos más altos, quedaron tapados todavía 7 metros más arriba de pura agua. Dice el versículo 20. El agua subió 7 metros encima de los montes. Murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, todo reptil, todo hombre, todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra. ¿Qué le pasó? Murió. Así fue destruido todo ser viviente, el hombre y las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. Y además de eso, dice el 24, el agua prevaleció sobre la tierra durante 150 días. ¿Saben ustedes cuántos son 150 días? ¿Ah? Como 5 meses. Casi 5. 5 por 30, 150. 5 meses, hermanos, la tierra llena en una bola de agua. Habían muerto todos los animales, habían muerto todos los hombres y mujeres y niños y viejitos, todos. Solamente había vida en el arca. Noé con su familia y sus animales. Solamente en el arca había vida y respiración.
Hermanos, Dios lo dijo, envió a Noé a que predicara 120 años antes de que cayera el diluvio. Se burlaban de Noé, hacían mofa de Noé, lo que llaman ahora bullying. Eso era lo que hacían con Noé, bullying, risas, burlas, charlatanerías, humillaciones. Y hermanos queridos, llegó el día y el Señor le dijo a Noé, entra en el arca, y Dios trajo en una forma milagrosa los animalitos de dos en dos, en parejas. Solitos entraban en el arca. Dios mismo cerró la puerta del arca por fuera. Y los que estaban afuera se reían. Viejo loco, están locos, eso es mentira, no va a pasar nada. Nunca he oído ninguna agua que caiga del cielo, etcétera. Hermanos queridos, a los 7 días a la semana comenzó a llover y a llover y a llover y a llover. Dice la palabra del Señor que duró 40 días la lluvia, mañana, tarde y noche sin parar, y que Dios abrió las cataratas del cielo y caían a la tierra. Y hermanos, cuando la gente comenzó a ver la lluvia y cuando la lluvia le llegaba ya por el tobillo, se comienzan a trepar a los montes y las señoras con los chiquitos en los brazos subiéndose a los montes, y ya en los montes el agua iba subiendo y comenzaban a ver las vacas flotando en el agua muertas, los perros muertos que flotaban en el agua y las gallinas muertas que iban flotando en el agua. Y ahora sí entendieron, pero ya era muy tarde. Ahora, ¿qué es la razón de un juicio de Dios? ¿Por qué Dios hace un juicio? Dios hace un juicio para separar lo que ya no es remediable. Dios separa lo malo de lo bueno en juicios. Y eso se repite vez tras vez a través de la Santa Escritura. Nos habla de diferentes juicios de Dios. Pero siempre los juicios de Dios es para ayudar y para salvar a los justos y a los buenos, y para destruir y aniquilar a los malos. Las acciones graves traen consecuencias sumamente severas. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Vamos a leer el verso 17, estamos en Génesis 7, el verso 17 y 18. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, el agua creció y alzó el arca y se elevó sobre la tierra el arca. 18. El agua subió y creció en gran manera sobre la tierra y el arca flotaba sobre el agua. Y hermanos queridos, el verso 21-22 dice, murió todo ser que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, todo reptil, todo hombre, todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra, murió.
Así, dice el 23, así fue destruido todo ser viviente, el hombre y las bestias, los reptiles y las aves del cielo, todos fueron raídos o borrados de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él. Y el agua todavía, después de que había caído el agua, después de caída el agua prevaleció sobre la tierra durante 5 meses más. Acciones sumamente graves. El corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Bueno, vamos al capítulo 19. Estamos en Génesis. Vamos a leer un poquito en el capítulo 19. ¿Cuántos están conmigo para que digan amén? A ver si yo estoy hablándole, yo no sé cuántos. Amén, amén. Amén, amén. 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 Bueno, gloria al Señor. Amén. Que me contesten para saber yo. Capítulo 19, versículo 1. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al ver a los 2 hombres, que eran 2 ángeles, al verlos se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podéis lavar vuestros pies y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. ¿Qué respondieron los hombres? Dice, ellos respondieron: no, no nos vamos a quedar en tu casa. En la plaza pública nos quedaremos hasta la noche o esta noche. Versículo 3. ¿Qué hizo entonces Lot? Dice, pero Lot insistió mucho con ellos y fueron entonces con él y entraron en su casa. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Dice el versículo 1. 2 ángeles que llegaron a Sodoma. Entonces dice, pero Lot insistió en el versículo 3. Insistió mucho con ellos y entonces fueron con él y entraron en su casa. Eran 2 ángeles, pero en forma de hombres, en forma de humana. Él les preparó un banquete en el versículo 3, coció pan sin levadura y ¿qué hicieron? Comieron. Versículo 4. Antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma, ¿cuántos estaban ahí? Contéstenme, por favor. En el verso 4, ¿cuántos estaban rodeando la casa de Lot? Todo el Todo el pueblo. pueblo. Todo el pueblo. Claro, antes de que se acostaran los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot. Y entonces en el verso 5, ¿qué dice? Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hermanos queridos, las intenciones del pueblo de Sodoma eran intenciones de lo que ellos acostumbraban todos los días entre ellos mismos. Ya sabemos que los sodomitas eran totalmente entregados a las pasiones carnales, hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres, mujeres con animales y hombres con animales también. Era una depravación en forma exagerada. Versículo 10. Entonces desde adentro los hombres alargaron las manos, metieron a Lot en la casa y cerraron las puertas. Los 2 hombres ayudándole a Lot
porque los de todo el pueblo estaban ahí ya para meterse a la casa. Dice que los dos hombres, que eran dos ángeles, desde adentro alargaron la mano y entraron o metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Versículo 11. Hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, y ellos se fatigaban por allá en la puerta. Claro, si les dieron, los hicieron ciegos. Y entonces vamos al versículo 12. Los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí algunos otros más? Yernos, hijos, hijas, y todos los que tienen en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto es grande el clamor contra ellos ante el Señor. Por eso Él nos ha enviado ¿a qué? Él nos ha enviado ¿a qué? A destruirlo. A destruir a todo el pueblo. Entonces, queridos hermanos, la historia la conocemos. Lot salió con sus hijas, con su esposa, salieron huyendo. Versículo 15. Al rayar el alba, o sea, al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciéndole: apresúrate, toma tu esposa, toma tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y como él se detenía, los varones lo agarraron de su mano y la de su esposa y la de sus hijas, conforme a la misericordia del Señor, y los sacaron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron sacado, le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Queridos hermanos, la palabra del Señor a nosotros nos enseña con toda facilidad que nosotros debemos poner mucha atención a los juicios de Dios. Con los juicios de Dios se divide a los malos de los buenos, o se divide a los buenos de los malos. Los juicios de Dios notan y señalan las acciones graves, y por eso hay remedios severos. ¿Ok? Es importante que lo comprendamos y que lo entendamos de esa manera. Versículo 24. Estamos en Génesis 19, verso 24. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo. ¿Qué hizo llover Dios? Azufre Agua. y fuego. Ya no era agua, ahora era azufre y fuego sobre Sodoma. ¿Y cuál más? Gomorra. Sobre Sodoma y Gomorra. 25. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. O sea, toda la vegetación quedó achicharronada. Azufre y fuego consumió todo ser viviente y toda la vegetación. 25. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió en una estatua de sal. Hermanos,
no juguemos con las cosas que son pecaminosas. Noten la historia de Adán y Eva. Más adelante, la tierra se corrompió y Dios tuvo que destruir todo ser viviente con un diluvio. En el diluvio murió todo ser vivo. Todo ser vivo murió. Cuando Lot salió del arca, sacó los animalitos que habían entrado en parejas y la tierra se pobló otra vez con la familia de Lot y con los animales otra vez. Pero después del diluvio siguió la corrompición. ¿Por qué? Porque existe el diablo que trae tentación a las personas y que induce a las personas a hacer cosas que son acciones graves contra Dios. Acciones que son quebrantamiento de los mandamientos de Dios, desobediencia a la voluntad divina, desobediencia a lo que Dios dice cómo hay que vivir y cómo hay que hacer en esta tierra. Y muchos hoy en día hacen lo mismo. No se sujetan a la voluntad de Dios, no siguen los consejos de Dios, en depravación, en corrompición, haciéndole caso al diablo, a Satanás. Y la depravación en el mundo crece y crece. La última cita que tengo es San Mateo capítulo 10. El Evangelio de San Mateo capítulo 10. Vamos a tratar de leer esta última cita. San Mateo capítulo 10. Yo creo que no es la última, es la penúltima. San Mateo capítulo 10 y el versículo 14 y 15. ¿Quién lo lee? Dice así, 14. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Quiere decir que nosotros los que predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo y predicamos la salvación por la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Si no nos aceptan, si no aceptan el mensaje de salvación de Jesucristo, si no aceptan lo que nosotros enseñamos con la palabra de Dios, entonces dice el Señor, sacudan hasta el polvo de vuestros pies, de los zapatos. Para esa gente habrá más tolerancia para lo que pasó en Sodoma y Gomorra que para esa gente. ¿Y cuál tolerancia si a Sodoma y Gomorra le cayó azufre y fuego? Entonces, ¿qué es lo que les va a caer a estos otros que rechazan el Evangelio? Bueno, rechazar el Evangelio trae consecuencias. Dice aquí en San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, el verso 37 en adelante. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. En los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron más hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios. Igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, igual que en los tiempos de Noé en el diluvio,
así viene ahora la situación de todos los pecadores a enfrentarse con los juicios de Dios. Pero recuerden, los que aceptan a Cristo, los que se someten a la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y obedecen la santa ley de Dios, para ellos hay salvación. La destrucción y los que van a ser muertos terriblemente en fuego, fundidos en fuego, eso será para los que rechazan el evangelio. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, pastor. Vamos Buenas a noches. terminar con la oración, pastor. Oremos. Padre bendito y Dios del cielo, gracias por tu amor y tu bondad. Señor, ayúdanos para estudiar este santo libro. Ayúdanos para reflexionar. Señor, estamos a punto que este mundo termine y necesitamos de tu amor, de tu gracia. Necesitamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos para arrepentirnos. Ayúdanos para confesar nuestros pecados contigo y aceptar a Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Danos estas bendiciones. Ayúdanos para mañana, ojalá empezar más temprano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.